1955. La caída de Perón y el análisis histórico. Tras casi 10 años en el poder, el gobierno de Juan Domingo Perón enfrentó una crisis terminal que llevó a su caída en 1955. Este evento no fue repentino, sino que el resultado de conflictos políticos, sociales y económicos acumulados. ¿Qué fue la Revolución Libertadora? El golpe de Estado, conocido como Revolución Libertadora, fue una insurrección cívico-militar que se inició el 16 de septiembre de 1955. El objetivo era la destitución de Juan Domingo Perón. Tras varios días de enfrentamientos, la rebelión triunfó y obligó a Perón a renunciar a la presidencia para partir al exilio. Este acto no solo derrocó a un gobierno, sino que estableció un régimen de facto que duró 2 años y 8 meses, liderado primero por Lonardi y luego por Aramburu. Pero para entender por qué el golpe tuvo éxito, debemos analizar ahora las 3 grandes causas que debilitaron a Perón. La primera causa fue la creciente oposición política. El gobierno se volvió más autoritario y esto unió a los sectores antiperonistas como la Unión Cívica Radical y además la muerte de Evita en 1952 fue un golpe muy duro. Perón perdió a su principal mediadora y pacificadora con la clase obrera y con otros sectores políticos. La segunda causa, y una de las más decisivas, fue el conflicto con la Iglesia Católica. Perón comenzó a tomar medidas que el clero consideró un ataque, como la ley de divorcio y la eliminación de la enseñanza religiosa obligatoria. Esto hizo que la Iglesia movilizara a sus fieles en contra del gobierno y le retiró un apoyo histórico, debilitando a Perón incluso dentro de las Fuerzas Armadas. Y la tercera causa fueron los problemas económicos. El modelo de industrialización y redistribución, que había sido exitoso al principio, comenzó a mostrar signos de agotamiento. La inflación y los desequilibrios comerciales generaron inestabilidad y descontento en ciertos sectores de la sociedad, facilitando un clima propicio para la intervención militar. Ahora bien, esta combinación de factores como la oposición política, el quiebre con la Iglesia Católica y los problemas económicos crearon el escenario perfecto para que el golpe de septiembre de 1955 se llevara a cabo. Analicemos ahora las graves consecuencias de este hecho. El golpe de 1955 tuvo consecuencias que cambiaron la matriz política del país. Analizaremos las 3 más graves que marcaron las décadas siguientes. La primera y más grave consecuencia fue la proscripción del peronismo. El nuevo régimen militar declaró ilegal al movimiento. Esto significa que se prohibió al Partido Justicialista presentarse a elecciones, se persiguieron sus símbolos y hasta se intentó borrar el nombre de Perón de la historia pública. La segunda consecuencia fue el inicio de un largo ciclo de inestabilidad. Al sacar de la cancha la fuerza política más grande, el peronismo, ningún gobierno que asumía después, sea militar o civil, tenía la legitimidad o el apoyo suficiente. Esto llevó a golpes de Estado y gobiernos débiles de manera constante durante muchos años. Y finalmente, la tercera consecuencia fue la profunda polarización de la sociedad. El país quedó dividido de forma casi permanente entre 2 grandes bandos.
los peronistas, que resistían y luchaban por volver, y los antiperonistas, que gobernaban e intentaban mantener la proscripción. Esta división fue la base de muchos conflictos y violencia política posterior. Este escenario de quiebre y proscripción es precisamente el que lleva a los historiadores, como Mariano Plotkin y José Luis Romero, a analizar y debatir cuál fue la verdadera naturaleza de ese régimen derrocado. Comenzamos con la visión de Mariano Plotkin, que se preguntaba si el régimen de Perón puede ser considerado totalitario. Mariano concluye que no lo fue de forma comparable a los regímenes de Hitler o Mussolini. ¿Pero por qué? Bueno, nos explica que en Argentina se mantuvieron, al menos formalmente, las instituciones republicanas como el Congreso y el Poder Judicial. Pero, sin embargo, sí señala una tendencia totalitaria. Perón tuvo una concepción totalitaria de la política, es decir, la idea de que el Estado debía ocupar todos los espacios de la vida social. Pero se diferencia porque el peronismo fue una versión vernácula local, basada en la temática social y el apoyo de los trabajadores, y no en una ideología europea pura. Ahora, veamos la visión de José Luis Romero, que ofrece una perspectiva diferente, enfocada en el control del líder. Romero describe el régimen como personalista, centrado en la autoridad y el control personal del líder. Afirma que la propaganda fue clave para disimular la verdadera sujeción de derechos y libertades que se ocultaban tras la exaltación de los derechos sociales. Y para robustecer este poder, el régimen utilizó una verdadera maquinaria dictatorial, con mecanismos como la obediencia del Parlamento, la persecución y una represión inflexible a los adversarios políticos y a las instituciones de cultura. En síntesis, ambos autores coinciden en el uso de la represión y limitación de libertades. Pero la diferencia está en el análisis de cada uno. Plotkin mira las instituciones y Romero mira el culto y el control ejercido por el líder. En definitiva, el golpe de 1955 y su posterior análisis nos confirman que el peronismo no solo fue un movimiento político, sino un fenómeno complejo que transformó la matriz social e histórica de la Argentina.